Hola y bienvenidos a este video. Mi nombre es Víctor Carpa y a nuestro grupo le ha correspondido el tema Understanding Antenas, entendiendo las antenas. A mí me corresponde explicarles el concepto y las características de las antenas. Estamos en el módulo número 3 de la preespecialización de infraestructura de redes. El módulo es servicio inalámbrico en el campus y sabemos que para poder montar el servicio inalámbrico necesitamos hacer uso de las antenas. Empezamos definiendo el concepto de lo que es una antena, y es un dispositivo usado para las transmisiones en frecuencias AM o FM, diseñado con el objetivo de emitir y o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora transforma energía en ondas electromagnéticas y una receptora realiza la función inversa. Estamos hablando de antenas, pero también vamos a definir el concepto de onda electromagnética, ya que hemos visto que una antena lo que transmite o recibe son ondas electromagnéticas, y las ondas electromagnéticas son similares a las olas del mar. Para entenderlo, ¿verdad? Vamos a hacer una analogía, ya que ambas transmiten energía. Son producidas por la vibración de las partículas cargadas y tienen propiedades eléctricas y magnéticas, pero a diferencia de las olas del mar, requieren agua. Las olas del mar requieren agua. Las ondas electromagnéticas viajan a través del espacio, a través del vacío del espacio, a la velocidad constante de la luz. Y estas ondas electromagnéticas tienen crestas y depresiones, como las olas del mar. La distancia entre las crestas es la longitud de onda. Algunas longitudes de onda son muy largas y se miden en metros, y otras son muy pequeñas y se miden en 1000 millonésimas de metro, o sea, nanómetros. El número de crestas que pasan por un punto determinado en un segundo se describe como frecuencia de la onda. Una onda o ciclo por segundo se llama hertz o hertzing. Ahora veamos las características de las antenas. Dependen de la relación entre sus dimensiones y la longitud de onda de la señal de radiofrecuencia transmitida o recibida. Si las dimensiones de la antena son mucho más pequeñas que la longitud de la onda, la antena se denomina elemental. La longitud de la onda, o sea, la distancia entre una cresta y otra de la onda transmitida, si las dimensiones de la antena son más pequeñas que esa longitud, la antena se denomina elemental. Si tiene dimensiones de media longitud de onda, si la antena tiene dimensiones de media longitud de onda, se llama resonante. Y si el tamaño de la antena es mayor que la longitud de onda, se le denomina directiva. También hay antenas que están destinadas a enviar la señal a un punto fijo. A estas se les denomina antenas de alumbramiento. Y las antenas de comunicación son las intermediarias entre una persona que manda un mensaje o paquete de datos y otra que lo recibe. Hay diferentes tipos de antenas, ya nuestros compañeros van a explicar un poco más del tema más adelante, y hemos visto ya el concepto de antena, que son las ondas electromagnéticas. Las principales antenas con las que nosotros estamos familiarizados son las antenas de televisión, transmisoras de radio, pero hay muchos tipos de antenas, y dependiendo del tipo de frecuencia a la que transmiten, ese es el servicio que brindan. En este caso, que estamos hablando de servicio inalámbrico en el campus, en redes, pues hay diferentes antenas que se utilizan dependiendo de las necesidades de la infraestructura que vamos a montar. Hasta aquí esta parte del concepto y características de las antenas. A continuación seguirá otro compañero hablándoles más del tema. Mi nombre es Karen Mellana Cervellón. Les voy a hablar sobre los beneficios y usos de las antenas. Las antenas, los beneficios más relevantes son los de emitir y recibir ondas electromagnéticas, que son las que emiten al espacio. También la antena, una vez alimentada con energía de alta frecuencia, también se encarga de irradiar esta energía. El ancho de banda, ya que es el rango de frecuencia con el que puede operar una antena. La directividad, porque es una cantidad o recepción de antena en una dirección específica, enfoca la energía en una determinada dirección y también pues enfoca la señal de transmisión. Esos serían los beneficios más relevantes de la antena. También vamos a hablar acerca un poquito de las aplicaciones en la vida cotidiana de una manera general. Una parábola, en términos sencillos,
Puede definirse como una curva en la que los puntos están equidistantes con respecto a un punto fijo y una recta. El punto fijo en este caso se denomina foco y la recta se denomina o se conoce como directriz. Tiene especial importancia en diversas áreas de la física, resistencia de materiales o mecánica. Entre las aplicaciones generales tenemos las antenas parabólicas, los chorros de agua, cocinas solares, foros de vehículos y micrófonos. Las parabólicas están los puentes colgantes, la trayectoria de objetos celestes y los reportes y las iluminaciones, recordando que las antenas son de vital importancia porque son las que nos permiten, como les dije en un inicio, emitir o recibir ondas electromagnéticas. ¿Para qué? Para tener una mejor comunicación o para que estas ondas se emitan de una mejor manera y tener un mejor trabajo. La parábola tiene importancia en diversas áreas de la física. Resistencia o mecánica. En la base de la mecánica y de la física se utilizan las propiedades de la parábola. En ocasiones muchas personas suelen decir que los estudios y trabajos matemáticos son innecesarios en la vida cotidiana, pues a simple vista no son aplicables, pero la verdad que son múltiples las ocasiones en que se aplican dichos estudios. Hola a todos, hoy les voy a explicar un poco sobre el tema antenas y enfocándome principalmente sobre cuáles son las principales antenas que existen y cuáles son su funcionamiento. Primeramente quisiera retomar algunos breves conceptos que ya se brindaron anteriormente, como lo que es qué es el concepto de antena literalmente. Antenas más que todo son un dispositivo de red que nos permiten crear conexión de forma inalámbrica. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nos olvidamos de tantas formas de cablear un segmento de red para establecerlo a través de una señal Wi-Fi que nos permite tener un mayor alcance. Y llegamos a la siguiente pregunta: ¿y por qué tenemos que usar antenas? Simplemente se puede usar un ejemplo, como se puede decir. Si digamos que los dispositivos móviles o las compañías que ofrecen servicios móvil, ya sea de llamada, de internet, de mensajería, no tuvieran antenas para ofrecer sus servicios, el principal error que sufrieran ellos es que no hubiera señal primeramente. Segundo, como nosotros como consumidores tendríamos que andar con un teléfono de forma cableada, y es por eso que nació la idea de tener una antena. ¿Cómo podemos tener una señal y compartirla a altas distancias sin necesidad de andar con cable? Y ahí fue donde nació lo que es la antena. La antena nos permite llegar a zonas donde tal vez no podamos cablear, tal vez sí, pero tal vez no sea la forma más adecuada de hacerlo. Y es ahí donde tenemos que buscar la manera de cómo hacer una señal de forma que viaje por el aire, como es la antena. Anteriormente ya se habló sobre las características principales de lo que son las antenas. Y las 4 características principales son que tienen un patrón de radiación, que tiene una ganancia, que tiene una directividad y una polarización. El patrón de radiación significa por dónde es, cómo es el medio donde viaja. La ganancia es según cuántos decibeles entran, cuánto van a salir, y lo que salga, y la diferencia es la ganancia. Directividad, para dónde va, y la polarización, cómo es la señal que envía, si es de forma recta o si de forma que le envía a su alrededor, a su entorno. Ya entrando un poco qué es lo que es tipo de antena. Las antenas inalámbricas existen en una gran variedad, ya sea de estilos, diseños y tipos, pero cada una de esas antenas tiene que cumplir una funcionalidad, ya que existe que hay antenas que pueden expandir su señal de forma a metros o kilómetros a la redonda, y otro que su señal se limita a enviar un solo sentido.
pero como dice aquí, que cada tipo tiene una función en específico y casos de cuando es necesario poder implementarla. No todas las veces va a ser la misma solución del tipo de antena. Hay veces que las antenas necesitamos que su señal se envíe a metros o kilómetros a la redonda, o muchas veces lo único que necesitamos es hacer un puente de punto a punto, que podemos hacer sencillamente con una antena que sea su señal de forma recta. Vamos a entrar a lo que es la primera antena, lo que es la antena omnidireccional. La antena omnidireccional es la que se orienta la señal en todas las direcciones con un haz amplio, pero que es de corto alcance. Las antenas omnidireccionales, esto lo que significa es que la antena tiene una señal que viaja alrededor de ella, pero al ser tan amplio su señal, se vuelve de tan corto alcance a comparación a lo que son las antenas de una sola dirección. Si una antena direccional sería como un foco, este es un ejemplo, una antena omnidireccional sería como una bombilla emitiendo luz en todas direcciones con menor alcance. Las antenas omnidireccionales envían la información teóricamente a los 360 grados, por lo que es posible establecer comunicación independientemente del punto en el que se esté, ya que no requiere orientarla en contrapartida. El alcance de esta antena es menor que el de las antenas direccionales. Más adelante voy a explicar un poco sobre una de las diferencias y por qué sucede esto. Las antenas direccionales es lo contrario de las anteriores, de las unidireccionales, ya que las direccionales nos permiten crear que la señal viaja a un solo sentido, a una sola dirección, y dice que orientan la señal en una dirección muy determinada con un haz estrecho pero de largo alcance. Actúa de forma parecida a un foco de luz que emite un haz concreto y estrecho, pero de forma intensa. Generalmente el haz o apertura y el alcance son inversamente proporcionales. Esto es, a mayor apertura, menor alcance, y a menor apertura, más alcance. Y vamos a rescatar lo último que decía ahí, que dice, a mayor apertura, menor va a ser su alcance, y en menor apertura, más alcance. Esto quiere decir que la antena omnidireccional tiene una señal con mucha mayor apertura, y esto lo que significa es que su señal poco a poco va siendo más corta en cuestión de distancia. Y en el caso de la direccional, que ya que solo envía a un solo sentido, su señal se está enviando a mayor distancia, se puede decir. Pero también existe una antena que es las antenas sectoriales, que son la mezcla de las antenas direccionales y omnidireccionales. Las antenas sectoriales emiten un haz más amplio que una direccional, pero no tan amplio como una omnidireccional. De igual modo, su alcance es mayor que una direccional y menor que una direccional. Para tener una cobertura de 360 como una antena omnidireccional y un largo alcance como antena direccional, debemos instalar 3 antenas sectoriales de 120 grados o 4 antenas sectoriales de 80 grados. Este sistema de 360 con sectoriales se denomina array. Las antenas sectoriales suelen ser más costosas que las antenas direccionales o unidireccionales. Este tipo de antena es muy utilizado en cierta forma por las compañías telefónicas, y es que en cierta manera es la mezcla entre las dos anteriores, y lo que nos permiten es tener un mayor alcance primeramente, y dos, tener una mejor apertura, algo que teníamos con las antenas omnidireccionales. Y tenemos un cuadro resumen que nos está diciendo el tipo omnidireccional pueden ser dipolo, monopolio e integradas, que su eje puede ser de 300, que su eje de apuntando su apertura es de 360 grados y con un alcance de 75 grados, con una ganancia en una señal de 2.4 GHz, que entran 2.4 de señal, pero salen 2.2 de su señal. En el caso de dipolos y monopolos,
serían 2.2, en las integradas serían 2. En el caso cuando son 5 GHz que están viajando sobre ella, en el caso de los dipolos están saliendo 3.5, 2.2 y 5. En el caso de las antenas que son direccionales, como son las patch, las Yagi y las parabólicas, tienen un eje de 50 grados, 30 grados y 5 grados. Como se puede ver, las direccionales tienen una mejor ganancia a comparación de las unidireccionales.